Lo que voy a exponer ahora, de alguna manera, todos tenemos una sensación de que lo que está sucediendo en el país realmente bueno, tenemos una situación muy, bueno, no es la más favorable, que cada día está a lo mejor un poco peor, un poco mejor. En todo caso, eso puede medirse de alguna manera, y lo que yo les voy a poner aquí son algunas cifras que tienen que ver con, bueno, lo que es el resultado de todas las medidas que se han ido tomando aquí en Venezuela, sociales, políticas y económicas, y cómo eso, de alguna manera, bueno, se puede ver reflejado en la cantidad en cómo está viviendo nuestra población venezolana. Y yo quisiera, de alguna manera, también, ya lo he hecho antes, esto es una actualización de la presentación que yo hice antes, solamente voy a ir a algunas cifras puntuales. Lo primero es, esto es como una introducción a lo que es la situación socioeconómica de Venezuela actual. Hay varias maneras que tenemos los investigadores de medir la pobreza. Una de ellas es la medida de la canasta de ingresos, de la canasta alimentaria, la canasta normativa y lo que son los ingresos familiares de los venezolanos, o bueno, de donde se vaya a medir, en este caso de los venezolanos. Básicamente, si los ingresos familiares cubren lo que la familia necesita en alimentos y en necesidades básicas, ese grupo familiar es considerado no pobre. Si ese grupo familiar con sus ingresos no tiene los ingresos suficientes para adquirir su canasta normativa, que es la canasta alimentaria más lo adicional, entonces ese grupo es considerado pobre. Entonces es una medida bien sencilla, pero le da una idea de más o menos cómo están ahorita en este momento las familias venezolanas. Esta medición se tiene desde el año 58 y según esta medición, el año en el que había menor cantidad de pobres, es decir, de familias venezolanas que no tenían suficiente dinero para adquirir lo que eran sus necesidades básicas, incluida alimentación, era el 6%. En el año 77, los pobres en Venezuela eran el 6%, lo cual significa que los no pobres eran el 94%. Luego, a partir de allí, empezó un aumento, digamos, de ese sector de los pobres, porque en este momento es justamente esa familia venezolana la que nos mueve a que todos aquí en Venezuela necesitamos igualdad de oportunidades. Entonces son justamente la cantidad de familias pobres las que nos mueve a la que nos indica que algo está mal en lo que es la manera de hacer nuestra economía, nuestra política o lo que son las medidas sociales que se han tomado. En el año 97 llegamos a lo que era hasta ese momento el punto de mayor cantidad de familias pobres en Venezuela, el año 97. Esto es en el segundo gobierno de Rafael Caldera. En ese momento se llegó al 56% de familias pobres en Venezuela, medida por esta canasta normativa e ingresos familiares. Luego, digamos, en ese momento fue 2 años después, comenzó el gobierno actual, por decirlo de alguna manera, y de allí en adelante en la cantidad de familias pobres empezó a disminuir. Se empezaron a tomar algunas medidas, sobre todo eran medidas que tenían que ver justamente con ingresos. Bueno, ustedes conocen todas las cosas que sucedieron, yo no voy a volver a hacer el recuento, y se llegó al mínimo de pobreza
en estos, durante, digamos, a partir de ese mínimo, de ese máximo que hemos tenido en el 97, que fue el año 2012. En el año 2012 se llegó al mínimo de pobreza, que fue 21%. Hay que repetir que en el año 77 la cantidad de familias pobres fue 6%. El mínimo al que llegó este gobierno, según una cantidad de medidas, fue el 21%. De ahí en adelante, del año 2012 en adelante, empezó a crecer, o sea, de una manera muy rápida, otra vez, la cantidad de pobres. Los ingresos familiares empezaron a no ser suficientes para cubrir las necesidades básicas. La última fecha que yo tengo de eso es 2015. En ese momento, las familias pobres eran 73%. Luego, un poco, algo, un análisis que también nos ayuda un poco a ver cómo pasó esto. Tiene que ver con lo que iba sucediendo con el salario mínimo, porque cuando uno habla del ingreso familiar, parte de lo que está allí considerado, digamos, en Venezuela habían hasta hace no tanto, pues una cantidad bien importante de personas que perciben el salario mínimo, que también es, por cierto, lo que se percibe por pensiones. El salario mínimo, simplemente para que todos tengamos una idea, en los 70, una cosa adicional, yo tenía todo mi análisis de salarios mínimos y de todas mis datas eran en bolívares. Pues yo tuve que transformar todo eso de manera que pueda ser comparable. Ahora lo tengo en dólares. Por supuesto, los dólares, cuando yo digo que el salario mínimo de los 70 era $105, hay que ver que esos dólares no están deflactados, es decir, el poder de compra que tenían esos $105 de los 70 no son los mismos el mismo poder de compra que tienen $100 de hoy en día. Seguramente estos $100 equivalen al menos a unos $400 actuales, no sé cuánto será, pero en todo caso, en los 70 el salario mínimo era $105, en los 80 estaba alrededor de $210, salario mínimo, ¿okay? A finales de los 90 ya el salario estaba como en unos $300. Aquí es importante que yo haga la acotación siguiente, que más o menos a partir de allí el gobierno actual, que lo cuento desde el año 99, empezó con una política anual, incluso cuando empezó a tener más inflación, de tratar de mantener el salario mínimo a lo que era el costo de la canasta alimentaria, no la normativa, sino la alimentaria, o sea, lo que costaba la canasta alimentaria. Y era más o menos esa cifra, eran unos $300, 330, $350. Entonces, cada vez que se veía que la inflación se comía un poco lo que era el salario, este gobierno estuvo tratando, y lo hizo por muchos años, de volver el salario mínimo a que por lo menos pudiera cubrir la canasta alimentaria, lo cual con eso tuvo bastantes años logrando disminuir las familias en pobreza hasta 21%, como vimos en el año 2012. Sin embargo, en el 2000 ellos empezaron a mantener eso en 300, como yo lo dije hasta hace un momento, pero ya en el 2012, 2013 estaba en 250. En el 2015 el salario mínimo estaba en $123. En el 2017 comenzó en $75 el primer semestre, luego cuando se cambió, al final estaba en $26 el salario mínimo. Y del 2018 al 2020 tenemos 2 años con un salario mínimo que ha estado fluctuando en el alrededor de $4. De $4. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, caramba, ¿qué resultado ha tenido eso en la pobreza? Bueno, señores, es el salario mínimo, que también además es, como lo dije hace un rato, lo que perciben muchas personas por pensión, pues, ha afectado terriblemente a lo que son las familias venezolanas, las cuales se han visto empobrecidas de una manera importante, muy empobrecidas. Viéndolo ya como resultado
de otra manera de análisis, que es a través de los estratos socioeconómicos. Estos datos sí los conseguí, son de Data Analysis. Ellos han podido realizar esto hasta el 2019, entonces ya tenemos algo pues más actualizado. Pues simplemente para hacerles un recuento, tenemos el estrato A, B, C, D y I. El estrato C es ¿cómo se llama? El estrato C es, ¿cómo se llama? Menor. Vamos a hablar primero del estrato E, que es el que quiero hacer el análisis, que son los pobres, los más, los de menos recursos. En el año 99, cuando comenzó este gobierno, bueno, primero aquí se hace una suma del estrato A, B y C, que son los sectores de mayor ingreso. Sin embargo, el estrato C sería la clase media. Se te olvidó la clase media. La clase media. Lo ideal, lo que quisiera, digamos, lo que debería ser como el objetivo con nosotros como sociedad, es que la clase media sea, digamos, el estrato fuerte, importante, el estrato en donde todo el mundo debería estar. Los demás deberían ser, bueno, de menos. Ahora, si hay más personas en el estrato B y A, bueno, estupendo, pero por lo menos en la sociedad debería ser clase media. Clase media es un estrato en el que tú puedes tanto cubrir tus necesidades básicas como tienes un algo para ahorrar, algo para ahorrar, pero vives en una vivienda que tiene sus servicios, sencilla, pero clase media, pues, como simplemente lo que todos sabemos que es clase media. El estrato D es clase media baja. Estas personas no tienen para ahorrar, pero también cubren y con muchos sacrificios sus necesidades básicas. El estrato E es el que no cubre sus necesidades básicas. ¿Okay? Entonces, en el 99 se hace una sumatoria del estrato A, B y C, es decir, clase alta, clase media alta, que es B, y clase media, que es C. Y eso es el 21% de la población. 29. En el año 99. Eso cayó hasta el año 2019 y estamos en el 12%. De hecho, la clase media, básicamente el estrato A veces es la clase media actual en Venezuela. Porque prácticamente de la clase A y B, por las investigaciones de Data Analysis, es tan poco, porque parece que muchas personas de estos sectores ya no han salido de Venezuela. Bueno, en todo caso, el estrato D, que es la clase media baja, ¿okay?, era en el año 99 38%, y el estrato E era 41%. El estrato E es la clase más baja. En este momento, aunque en esos dos sectores el cambio no ha sido tantísimo, el estrato E en este momento está en el 46% de la población. Y es ahí donde yo quiero que simplemente tengamos como esa cifra en la cabeza. Eso es el año 99. 46% de la población venezolana está en el sector de los más pobres. Un sector, estrato E, que tiene entradas de ingresos a destajo, que tiene ingresos como informal de cuenta propia, que algunos que otros trabajan en el sector público, que su casa es sencilla o es rancho de bloques sin platabanda, que viven en hacinamiento, los servicios básicos de agua potable tienen mala calidad de servicio, de aseo urbano no es deficiente o no lo tienen. En la eliminación de excretas, pocos con servicio de cloaca. Servicio eléctrico son personas que no tienen contrato de servicio eléctrico y que su nivel de instrucción es primaria o secundaria incompleta. Eso es 46% de la población, estamos hablando año 2019. Entonces,
para finalizar, me topé lo que les estaba contando con unas cifras del INE, lo cual es así cuando de este año 2020, las 8 primeras semanas de 2020, y quise relacionarlos inmediatamente con esto que les estoy diciendo, esta preocupación de lo que está pasando ahorita en el país. Esto habla específicamente de los alimentos que consumen los diferentes estratos sociales de Venezuela. El estrato A, B y C está consumiendo en gramos por hogar, bueno, aquí tengo unas cantidades, 4.800 gramos. Yo no estoy segura si esto es diario, si esto es la semana o lo que sea, pero claro, simplemente lo que vamos a comparar un estrato con el otro. El estrato D, 4.300, cuando tú dices, bueno, uno 4.800, el otro 4.300, bueno, no está tan mal el estrato D. ¿Por qué? Porque en el estrato A, B y C ya se sabe por las encuestas que se han hecho y uno lo puede leer, que también se consume un poco por demás porque son estratos que tienen alacena, que guardan previsivamente. Entonces, digamos, allí podría haber algo de eso. Por otro lado, hay una cosa interesante aquí, porque estos son alimentos adquiridos. Adquiridos no son solamente comprados. Adquiridos, esto incluye lo que se percibe, lo que ellos tienen, por ejemplo, de las bolsas clave, lo que tienen de sus pequeños productos que tienen en su casa, su matica de limón, lo que tienen en su casa, lo que le aportan las casas vecinas. Si yo tengo mucho limón, yo lo doy a las casas del lado. Entonces también aquí hay préstamos o dádivas de alimentos. Aquí está todo lo que ingresa de alimentos. Bueno, el dato preocupante es el del estrato E. Así como era 4.300 gramos en el estrato D, clase media baja, en el estrato E es apenas 887 gramos de alimentos. Eso significa, si consideramos que ese estrato D, digamos, hemos dicho que son personas clase media baja, que no tienen ahorro, que viven al día, pero tienen más o menos sus necesidades cubiertas. ¿Ok? Si decimos que este es el 100%, pudiéramos decir que esto es más o menos lo que necesitaría la familia. En el estrato E apenas tienen el 20,5% de alimentos adquiridos con respecto al estrato D. Bueno, con esta reflexión bien contundente, bien dura, lo veo, o sea, qué es lo que está pasando con nuestro estrato D. Y esto es cifras del INE de las 8 primeras semanas del año 2020. Apenas 20% de los alimentos, en todo, tanto comprados como en plato, como todo, con respecto al estrato D. Muchas gracias.